Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV. Quiero enviar un cordial saludo a mis compañeros antorchistas y a todos los internautas que tengan a bien seguirnos en nuestras redes sociales. En esta ocasión quiero compartir los puntos de vista del movimiento antorchista acerca de temas de actualidad. Me quiero referir a algunas de las opiniones que ha vertido el presidente de la República en las llamadas mañaneras, que es el escenario en el que él dirige los temas políticos según los intereses de la Cuarta Transformación. Hace unos días hablaba de una serie de temas que en su opinión significan hechos históricos y que son una revolución que, pues, sinceramente tendré que decir que solo suceden en el terreno de sus ideas. Los mexicanos tenemos que reflexionar al respecto de estas opiniones. Decía que para él representa un hecho histórico el que Biden haya detenido la construcción del muro. De igual forma, cuando le cuestionaban a algunos periodistas acerca de que si era necesario aumentar los impuestos a los grandes corporativos, a los grandes empresarios capitalistas, y él mencionaba que no considera necesario que se haga eso para comprar vacunas, porque en esta administración la corrupción no se permite, y que por tanto, según sus datos, se ha logrado ahorrar más de $1 billón como producto del ataque a los defraudadores o a la corrupción. También mencionaba en una especie de insulto, según nuestra opinión, hacia el pueblo trabajador, que por primera vez en la historia de nuestro país, el pueblo es un pueblo consciente, no hay analfabetismo político, y que por tanto él está contento porque gracias a esta gran conciencia del pueblo de México, él se encuentra haciendo una transformación en nuestro país. Nosotros creemos que esta es una visión totalmente equivocada de la realidad, que tiene un contenido ideológico, es decir, que está sustentado en sus ideas personales y que no corresponden con la realidad. Pero también es preocupante que los políticos, que los politólogos, que los analistas no sean capaces de hacer un juicio crítico que les permita a las grandes mayorías empobrecidas y afectadas por la crisis y por la pandemia entender qué es lo que está sucediendo y por tanto actuar en consecuencia para combatir estos errores políticos y económicos que se originan en la base de las políticas de gobierno erradas de la Cuarta Transformación y del presidente de la República, que tienen el sustento en esta concepción equivocada de la realidad. Vamos a los hechos. Dicen organismos internacionales como la Oxfam, como la CEPAL, como el Coneval, que miden la pobreza, que son institutos serios, que en el entorno, en el contexto de la pandemia, se ha recrudecido la diferencia entre los pobres y los ricos, y que el combate que se está haciendo a la pandemia, los efectos de la crisis sanitaria, no son los correctos, de tal forma que la ciudadanía se está viendo afectada con un ingrediente, pues, de peligrosidad que anuncia disturbios sociales, inconformidad social, que es peligroso para cualquier país. Y nosotros queremos decirle a los mexicanos que es necesario que entendamos que hay que hacer un juicio comparando los dichos de los políticos, los dichos del presidente, con los hechos de la realidad. Y para el caso concreto de Oaxaca, mencionaré algunos datos que son necesarios para hacernos este juicio al que me refiero. Dice el INEGI que de marzo de 2020 a septiembre del mismo año se pasó de 194,000 personas que estaban buscando empleo a 411,000 aproximadamente, lo que suma más de 220,000 personas que ingresaron a esta situación de no tener trabajo y de tener que buscar empleo. Es una cantidad muy grande. También dicen datos oficiales que en el 2020 se incorporaron 107,000 personas a la línea de pobreza, es decir, que tienen por lo menos una carencia en servicios básicos y además no ganan lo suficiente para obtener la canasta básica. Esos son datos reales, que no concuerdan con las opiniones del presidente de la República, que sustenta su política en grandes proyectos que están generando empleos, según él, y que además están permitiendo ahorrar recursos para impulsar y para desarrollar la economía. En Oaxaca no está sucediendo, y eso lo dice la realidad. ¿Qué está pasando entonces?
Lo que está pasando es que no solo hay una crisis económica, sino hay una crisis política. Y la oposición o las personas que se encuadran en la oposición al régimen de la Cuarta Transformación, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no están analizando la realidad y no están encontrando los argumentos para combatir esta errada política de la Cuarta Transformación. Y por lo tanto no le están diciendo al pueblo de México y al pueblo oaxaqueño qué es lo que hay que hacer. El movimiento antorchista intenta hacer su parte. Y queremos decirles que nuestra opinión sostiene que no se está combatiendo la pandemia, que no se está ahorrando lo que dice el presidente, sino por el contrario, se están aplicando políticas equivocadas que dañan a los sectores más vulnerables, a la clase trabajadora, a los pequeños y a los medianos empresarios. Esto es peligroso, porque la pandemia no tiene para cuándo. Vemos, lamentablemente, el día de ayer, cómo en zonas conurbadas de la Ciudad de México, en zonas muy pobladas, los adultos mayores tuvieron que esperar 6 o 7 horas para que pudieran vacunarse. Es decir, hay una campaña de demagogia orquestada desde la Presidencia de la República para engañar a la ciudadanía acerca de lo que en realidad está pasando en nuestro país. ¿Qué se debe hacer? El movimiento antorchista también tiene una propuesta. Lo que se debe hacer es que los sectores relegados, las clases marginadas, tienen que participar activamente en política. Debemos entender que ya no basta con ir a votar el día de la elección, que necesitamos participar en la lucha por las mejoras de nuestra vida cotidiana, que necesitamos organizarnos, personas que perdieron su empleo, empresarios pequeños, medianos que vieron cerrar sus negocios y todos aquellos sectores relegados. Necesitamos organizarnos para exigir que se atiendan nuestras demandas y que se detengan los grandes proyectos faraónicos que solo benefician a las clases altas. En esa lucha por nuestras demandas tendremos que formar una fuerza política tan grande y tan fuerte que sea capaz de generar nuevos liderazgos que necesariamente también tengan que intentar acceder a los puestos de representación popular. Eso es una exigencia de la realidad. Por eso el movimiento antorchista, en este proceso que se avecina, está participando de manera activa, está luchando porque nuevos liderazgos, porque personas de la sociedad civil participen en la búsqueda de esos puestos de representación popular para que les permita implementar otro tipo de políticas de gobierno. Necesitamos que la ciudadanía oaxaqueña lo entienda. Y a eso los invita el movimiento antorchista, a que participemos, a que nos sumemos, a que juntos encontremos esa nueva forma de hacer política que sea la que cambie la situación de fondo y permita que lleguen al poder ciudadanos con experiencia, con resultados probados en materia de lucha y de gestión al frente de sus sectores, y que así podamos cambiar la vida en beneficio de los que con su trabajo y con su esfuerzo sostienen a nuestro país. Los invitamos a que reflexionemos al respecto, a que sigan nuestras redes sociales, a que reflexionemos, a que nos hagamos un juicio crítico, no sobre lo que se dice, sino sobre los hechos, que es el único criterio de verdad. Muchas gracias. Antorcha TV.